las tardes, tú decides. Bienvenidos a En las tardes, tú decides, el programa para conocer a los candidatos que estarán en la papeleta el 9 de febrero y sabremos quiénes son, qué proponen, eso sí, con sorpresas y juegos que les tenemos preparados. Yo soy Lautaro Andrade Castro y aquí empieza En las tardes, tú decides. Hoy tenemos un joven candidato que es nuestro invitado de esta tarde para conversar y conocer un poco más sobre él. Por cierto, tiene gran experiencia en la Asamblea Nacional pese a su juventud. Estoy hablando de Esteban Torres, que es candidato a la Asamblea Nacional por la lista 7 del Movimiento ADN. Esteban, por favor, bienvenido, doctor Esteban Torres. Qué gusto. ¿Qué tal? Qué ¿Cómo gusto? está? Por favor, adelante. Gracias. Bueno, un nuevo periodo como asambleísta es lo que usted busca. Otra vez estar allí en la asamblea es el terreno donde más cómodo se siente, pareciera. Ahí estamos en la papeleta, en esta nueva contienda electoral. Y claro, con la juventud que tengo, pero también con la experiencia que uno ya tiene en la asamblea para aportar en lo que esperamos que sea la primera fuerza política en la asamblea. Esta sería la tercera ocasión que esté en la Asamblea Nacional, si no me equivoco. Bueno, yo he estado entre alterno y principal desde el 2013 al 2023. Así es. Se podría decir que he pasado por todo, he sido vicepresidente de la Asamblea, miembro del CAL, presidente de comisión, jefe de bancada, todo. Todo. Así que, bueno, sí conozco de cabo a rabo la Asamblea. Pero además, su trayectoria política podríamos decir que inicia en la universidad. Usted fue dirigente estudiantil. Sí, yo fui presidente de la Universidad San Francisco de Quito, donde me gradué de abogado. Y ahí empezó un poco el tema político, más allá de que, por supuesto, mi familia tiene tradición política. Sí. Así que las discusiones en la mesa siempre eran políticas. Pero sí, desde ahí me inicié y luego estuve ya activamente en política. Es más, hablando de eso, le tenemos una fotografía preparada que quisiéramos mostrarle Bueno. para que usted nos cuente qué le genera esta imagen. La vamos a poner aquí en el costado derecho suyo, en la pantalla. Ya. A ver, vamos a ponerla. Bueno, para los que no lo saben, es el doctor Luis Torres Carrasco, su abuelo, Así es. alcalde de Ambato también, diputado, una gran trayectoria es. política. Sí, sí, mi abuelo, bueno, justo hace pocos días sería su cumpleaños. Así. Él fue alcalde de Ambato, fue diputado Sí. y fundó el periódico Diario El Heraldo en Ambato. ¿Y donde qué estuvo. recuerdo tiene usted de él? Bueno, excelentes consejos siempre, un hombre recto, muy querido en Ambato y siempre es un ejemplo para mí. Quizás alguna anécdota que tenga de algún momento que le haya aconsejado usted para llegar ahora aquí a la política. Bueno, muchos consejos. Yo de hecho compartía con él la pasión por el campo. Él era un hombre muy disciplinado, iba ya en sus últimos años, no solo todos los días caminando a su oficina, sino que iba también a su finca, la finca que tenemos en Ambato, le gustaban mucho los caballos. Así que buenos consejos, sobre todo de caballos, me acuerdo. Claro. Importante recordarle a las personas Sí. que se van y nos dejan siempre un legado interesante. Que por cierto, anuncio desde ahora, mi padre culminó un libro sobre mi abuelo, ¿Así? que presentará creo que en los próximos meses, pero muy interesante, muy interesante. Usted también tiene esa vena entonces de escribir. Me gusta escribir bastante, sí, me gusta escribir. Espero presentar un libro que tengo listo luego de la elección, que ¿Ah, sí? relata justamente de primera mano lo que pasó en un episodio democrático interesante en el país, que es la muerte La cruzada. muerte cruzada. Y usted la vivió muy de cerca. La claro. viví muy de cerca, es un libro muy interesante y además estoy terminando una parte que une lo que pasó con esa apertura democrática que terminó con la elección de Daniel Noboa, Sí. con lo que fue también este año, donde yo estuve también activamente en la gestión de gobierno y los cambios positivos que generó esa decisión controversial, dura, pero Claro. que al final tuvo. Vamos a hablar Un de desenlace todo positivo. eso, pero queremos presentarle uno de nuestros segmentos que es el más llamativo para algunos y es la biografía de nuestros invitados, pero que no es como una investigación normal, sino lo que dice la inteligencia artificial. Ah, bueno. No sé si alguna vez usted ha buscado en el chat GPT. No, yo ¿No? no me he buscado, pero en Wikipedia sí he visto En lo que Wikipedia dice sí, ahí sí, está su perfil. sí, sí. Veamos qué dice el chat GPT, que usted en casa también lo puede buscar, buscarse a sí mismo o buscar a nuestros invitados. Chat GPT, por favor, ¿quién es Esteban Torres Cobo? Vamos a ver aquí entonces, Luis Esteban Torres Cobo, nombre completo. Y el ChatGPT nos dice que es un político ecuatoriano que se ha desempeñado como asambleísta nacional en la Asamblea Nacional del Ecuador. Es conocido por su trabajo en el ámbito legislativo y su participación activa en procesos políticos del país. Además de su labor como asambleísta, Torres fue viceministro de Gobierno en el Ministerio de Gobierno del Ecuador, cargo que le permitió involucrarse directamente en la gestión de políticas públicas, entre otras cosas más. Esteban, lo que dice ahí
¿Es su perfil? ¿Usted es Sí, esa un persona? perfil bastante político. Sí, bastante. De hecho, lo hemos notado. Quería preguntarle sobre el viceministerio de Gobierno. Usted le tocó lidiar con el tema de los transportistas, las paralizaciones. Sí, a ver, fue una experiencia muy importante porque yo he estado en la Asamblea o estuve en la Asamblea algún tiempo y la experiencia ejecutiva fue completamente distinta, muy enriquecedora. Y durante mi gestión se trataron temas muy álgidos y complicados. El principio fue el manejo con la Asamblea, sobre todo la aprobación de los proyectos de ley exitosamente con el gobierno. Se manejaron temas difíciles como la aprobación o la ratificación del Tratado Ecuador-China, que si no tenía gestión política este gobierno simplemente no se aprobaba, más allá de que otro gobierno lo había firmado. Pero un tema muy importante de gestión fue justamente el manejo de la focalización de los subsidios. ¿Cómo no? Porque habíamos venido de dos gobiernos en donde con decisiones similares estuvieron a punto no solo de caerse, sino de paralizaciones que incendiaron ciudades completas. De semanas enteras, ¿cómo no? Así que nosotros tuvimos poco tiempo de planificación, pero lo hicimos muy bien en ese entonces con el ministro Miquel Esensi Contugui. Y el resultado fue altamente positivo, se cumplió con la medida, se focalizó cuidando el bolsillo de los que más se debía cuidar, que en este caso eran los usuarios del transporte, no tanto los transportistas, los usuarios del transporte, con paz y tranquilidad, que es lo que se buscaba, ¿no? Y esa decisión responsable en lo económico significó no solo esa confianza internacional para que siga viniendo plata al Ecuador, sino también ya una pauta que yo creo que va a ser revisada incluso por otros países sobre cómo se tiene que focalizar un subsidio. Y con estas bandas que limitan el incremento. Así es, y con la debida explicación política de por qué se toma la medida, explicando sobre todo el choreo que se hacía del combustible en provincias fronterizas, en el sur, en Galápagos, que no se compadecían con la realidad. Entonces salió muy bien y como digo, yo creo que eso será motivo de estudio y es parte de lo que va en este libro que yo le anuncio. Un poco cómo se trató, cómo se manejó políticamente para que salga bien. Algo que quisiéramos conocer también es su relación con Daniel Noboa. ¿Amigos desde cuándo? Bueno, nos hicimos amigos en la Asamblea Nacional. Los dos llegamos, él fue asambleísta por la provincia de Santa Elena, yo por Tungurahua, en el periodo 2021-2023. Sí, casi de la misma edad también. Sí, él es mayor que yo con 2 años, pero nos hicimos muy amigos en la Asamblea. Teníamos amigos en común antes. Uno de ellos es el actual embajador de Ecuador en Italia, Esteban Moscoso, gran amigo mío por el tenis, porque yo también fui tenista y sigo siendo tenista, aunque ya no profesional. Y entiendo que usted jugaba tenis con Daniel Noboa también. No, nunca jugué con Daniel. No, nunca jugué con Daniel. De hecho, jugué con alguno de los hijos de Guillermo Lazo, que también jugaba tenis. Pero jugaba sobre todo con Esteban Moscoso. Pero la relación fue en la Asamblea. Le conocí. Mucha gente desconoce cómo él luchó para tener esa propia asamblea, intentaron dejarle fuera, durmió en el CNE para que no le roben los votos, eso poca gente sabe. Nos hicimos muy amigos y bueno, hoy tuve la oportunidad de acompañarle en su proyecto político, en la gestión y más allá de un colaborador, soy amigo de él, ¿no? Me considero amigo. Esteban, vamos a una pausa y volvemos para conversar un poco más y conocer también las propuestas como candidato a la Asamblea Nacional. No se vaya, ya venimos. Seguimos en las tardes, tú decides con Esteban Torres, candidato a la Asamblea Nacional, y en el corte conversamos sobre el tenis, justamente que nos dice que es aficionado. ¿Nadie en el gobierno nacional le ganaría en un partido de tenis? Yo creo que nadie en el gobierno nacional me ganaría en un partido de tenis, sí. Y por fuera, si usted tuviese que jugar con alguien de oposición, ¿se animaría? No sé quién juegue tenis, yo creo que no juegan muchos tenis, pero por supuesto yo juego con el que sea. Evidentemente, ya quien está en la competencia y son menores que yo juegan mucho mejor, pero estoy este año volviendo a competir porque estaba entrenando, pero hoy vuelvo a competir. ¿Y con qué tiempo? Porque usted ha pasado... Siempre hay tiempo. Las mañanas hay tiempo para jugar tenis, pero sobre todo hay que darse un fin de semana para participar en algún torneo. ¿Y usted es también aficionado al casino, al póker, a la ruleta? Me gustaba el blackjack. Cuando habían casinos, yo iba al casino, no apostaba mucho, unos 20, 40 dólares. A veces me iba bien, a veces me iba mal. Me gustaba el blackjack. El póker sé jugar, pero no soy tan bueno. O al menos no he practicado tanto como debería. Pero ya hay que legalizar los casinos. ¿Se podría hacer esto? Por supuesto. ¿Por qué metieron el tema de los casinos en una consulta popular? Era simplemente para desviar la atención de un tema de justicia. Pero la inversión hotelera que viene junto a los casinos, que se regula, que paga impuestos, es algo que no es ajeno para ningún país, incluso la región. Vea cómo está Miraflores en Lima, por ejemplo. Entonces, si algún momento se pensó, y ojalá podamos volver a discutir esto,
de que en el Ecuador se vuelvan a venir casinos y temas de apuestas legales, porque no significa que desaparecen los ilegales. Hay casas escondidas, clandestinas, en donde la gente sigue apostando. Sí. Pero, por ejemplo, que es lo que siempre el presidente pensó y discutíamos, que la costa ecuatoriana tan deprimida, en donde simplemente un pescador tiene que medirse entre los pescados o ir a traficar droga en alta mar, si hubiera una gran inversión hotelera, en donde, que por supuesto viene por el incentivo de poner un tema de apuestas o de casinos, se transformaría el país, pero hay gente que todavía se opone, ¿no? Lo invito a jugar a la ruleta, entonces. Ah, la ruleta, por eso era la pregunta, yo le mando la explicación. Vamos a jugar la ruleta, tenemos varias categorías de temas a preguntarle. Usted va a aplastar el botón rojo que está allí en la mesa, lo toca cuando desee y va a empezar a girar y vemos qué categoría le sale. Así que, por favor, doctor, cuando desee. Listo, aplastó, empezó a girar la ruleta, vamos a ver qué sale. No sé si tiene alguna preferencia de tema, a ver si coincide o no. El azar nos dice que judicial. Perfecto. En el caso de llegar a la Asamblea Nacional, reformas al COIP, y esto le pregunto porque hay muchos candidatos que proponen de todo, hasta pena de muerte, se dijo en un debate vicepresidencial. A los jueces, además. A los jueces. ¿Qué reformas cree usted que se deberían hacer al COIP, si es el caso, o en materia judicial, qué hacer? A ver, hay que hacer algunas puntualizaciones. Volver a hacer un código de cero no es muy efectivo, que digamos, pero sí hay que hacer reformas, eso es lo que esperamos hacer, sobre todo viendo la coyuntura de cómo van adaptándose los tiempos. Hay que hacer precisiones en penas, hay que hacer precisiones, por ejemplo, en la organización de los presos dentro de las cárceles. Lamentablemente hay casos en donde hay infractores de tránsito compartiendo celdas con violadores o asesinos, eso no puede pasar. Entonces hay que hacer algunas precisiones en el tema específico del COIP. Pero hablando del tema judicial, ahí sí hay que hacer grandes reformas. ¿Cómo cuáles? Especialmente para impedir que jueces y fiscales que son buenos se vean contaminados o amenazados por un crimen transnacional que es muy fuerte en el país. Así que yo creo que tenemos que darle el respaldo total a los buenos jueces, a los buenos fiscales y ir separando con mayor rapidez. Pero sí hay buenos jueces en Ecuador. Por supuesto, así como hay buenos políticos y hay malos políticos, hay buenos jueces y hay malos jueces. Lo mismo en fiscales, lo mismo en futbolistas, es decir, jamás se puede generalizar completamente. Yo creo que hay buenos que necesitan un respaldo. El gobierno ha dado todo el respaldo posible, pero lamentablemente nos enfrentamos a una situación en donde hay un crimen transnacional que muchas veces logra penetrar la justicia, la política, y contra eso nos hemos enfrentado este año, ¿no? Vamos con otra pregunta, ¿le parece? Muy bien. ¿Listo? Esto está como el botón de programa de Galifianakis. Algo en esta versión criolla. A ver, ¿qué categoría nos va a salir en este momento? Deportes, desafío. Ok, esta me gusta a mí. Desafío es una situación desafiante que puede ocurrir cuando usted sea asambleísta. Entonces, el panorama es el siguiente. Otra vez, crisis política en la Asamblea Nacional y se plantea la posibilidad de una muerte cruzada. Usted ya participó en una. ¿Qué le diría Esteban Torres, asambleísta de ADN, al presidente Daniel Noboa? ¿Muerte cruzada o no se preocupe, presidente? Yo desde la Asamblea lo puedo resolver. Justamente nuestra intención en esta campaña es llegar con el mayor bloque, con el mayor número de asambleístas para que haya una coincidencia con el proyecto de gobierno y una asamblea que trabaje por los ecuatorianos, y por eso esperaríamos que no se vuelva a discutir esa figura. Y yo en lo personal siempre me he opuesto a esa figura, no solo desde el Ejecutivo a la Asamblea, sino también desde la Asamblea al Ejecutivo. De hecho, yo fui como jefe de una bancada legislativa el que 2 veces detuve un intento de muerte cruzada desde la Asamblea hacia el Ejecutivo. Finalmente se concretó desde el Ejecutivo a la Asamblea. ¿Pero por qué es inconveniente? Es la gran pregunta. Porque es una figura ajena a las democracias presidencialistas. Esto existe, se llama disolver el gobierno o el parlamento en las democracias parlamentarias. Pero como aquí trajimos asesores y exportamos ideas más que de Venezuela, de España, a la Constitución de Montecristi, quedó esa figura. Para cambiarla, ¿qué se podría hacer? Bueno, este tipo de cosas sí pasan necesariamente por una asamblea constituyente, porque son temas de la estructura de gobierno, del Estado, pero por lo pronto hay que buscar los mecanismos para que con el sistema actual no tengamos que vernos obligados a ese tipo de espacios, y uno de esos es que haya un fuerte respaldo al gobierno desde la Asamblea, como los candidatos estamos buscando. Vamos, una pregunta más entonces. Siga por favor. Tiene que... O tal vez le doy a escoger. Otra vez la ruleta o una pregunta sorpresa. Vamos por la ruleta. Bueno, vamos por la ruleta. ¿Vamos con la ruleta? Ok, vamos con la ruleta. A ver qué sale. Y la categoría en este momento es
A ver, ¿qué va a salir? Seguridad, economía. Economía. Ok, interesante. Se ha hablado de nuevos proyectos económicos por parte del gobierno para este 2025 y si usted llega a ser asambleísta, ¿nos puede comentar más o menos de qué serían? Si es que en verdad los están trabajando. A ver, el tema económico para mí está muy claro. Nos olvidamos cómo le dejaron el país al presidente Noboa, cómo le dejó el gobierno de Lasso económicamente el país al presidente Noboa, con atrasos a todos los municipios, sin capacidad de pagar el décimo de los empleados públicos en diciembre del 2023, con una situación tan dura, calamitosa, sin confianza internacional, roto el acuerdo con los multilaterales, al punto de que, no me dejaran mentir, en los primeros meses del 2024 hubo un retraso incluso para sostener a los empleados públicos con sus salarios. Y recesión también se hablaba. Así es. Y la dolarización realmente en riesgo. Eso era cierto porque decían que estamos en peligro grande. Por ejemplo, el hecho de que usted no pueda pagar los 800 millones de dólares mensuales que cuesta la masa del salario público, evidentemente pone en riesgo todo lo demás, con una reserva disminuida y con un riesgo país que bordeaba los 2.200 puntos. ¿Cómo no? ¿Cómo estamos el día de hoy? Es la gran pregunta, con todo un año durísimo, complicado. Salarios públicos al día, dolarización sin riesgo alguno, récord de depósitos en los bancos, reservas internacionales que sustentan toda la cadena de pagos también este rato sin ningún tipo de cuestionamiento, acuerdo con los acuerdos multilaterales en pleno camino. Entonces la situación cambió. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto a nivel macroeconómico, pero evidentemente, como ha sido un año tan duro, estamos con una microeconomía que todavía está golpeada. ¿Pero estamos en alza? ¿Ah? ¿Estamos creciendo? ¿Estamos mejorando? Por supuesto, hay un récord de exportaciones como nunca se ha visto, producto de lo que ha pasado, sobre todo con el cacao, con el banano, con el camarón y también con el tema del petróleo. Tenemos que seguir avanzando. Lo importante que es, sabemos ya cuál es la ruta económica. Si esto avanzamos en los próximos 4 años sin detenernos, estoy seguro de que vamos a tener un porvenir económico brillante y enriquecedor para todos, con más oportunidades para que los jóvenes, sobre todo, eviten ya pensar en migrar para tener un mejor futuro, ¿no? Vamos con más preguntas. ¿Usted sabe para qué es esto? ¿Se imagina? Para preguntas, tal vez. Ok, vamos a ver de qué se trata, pero vamos a una pausa y regresamos y ahí les cuento para qué son estas bolitas de color rojo y qué tienen en su interior. Seguimos conversando en las tardes, tú decides, con Esteban Torres, candidato a la Asamblea. Sí quisiera preguntarle también, ¿usted se acuerda cuando era niño? Siempre vio política en su padre, en su abuelo, pero ¿cómo era la campaña electoral y qué tan diferente es con la que ahora usted está viviendo? Bueno, yo creo que las campañas ahora son más duras. Hay mucho más cuestionamiento. Ok, pero ¿y las redes sociales no ayudan? Quizás ahora se llega más fácil a más gente. Ah, no, llegar a gente sí, pero también son los cuestionamientos. Las campañas no eran así en los años 90. Yo me acuerdo de la primera campaña, no me acuerdo, pero viví porque tengo fotos. La primera campaña de mi padre, el 90, a la Asamblea. ¿Ya? Yo tenía ese tiempo 1 año, cuando ganó la alcaldía de Ambato. Entonces no se podía acordar, 3 años. No me acuerdo, pero he visto fotos. Sí, las cosas han cambiado ahora y sobre todo lo que más preocupa es el riesgo, ¿no? Porque antes uno hacía campaña tranquilo. Hoy sí hay que tomar medidas de seguridad porque uno se expone y porque hemos comprobado cómo temas trágicos en una campaña mueven muchos escenarios y hay gente que ya piensa lamentablemente en ese tipo de cosas. Pero sí, las redes sociales también amplifican el mensaje, eso es positivo, pero también son de un escrutinio mucho mayor que el que había antes. Sí. ¿Se anima más adelante a grabar de pronto una historia de Instagram o un TikTok? Bueno, yo tengo activo mi TikTok y mi... Y hemos visto que en redes usted está haciendo varios videos. Yo soy polémico, sí, porque hay muchos que me quieren y otros que tampoco me quieren. Pero es mejor, mientras más engagement haya en las redes, es mejor. Vamos con este segmento que es uno de los favoritos también aquí de la producción y de nuestros amigos televidentes. Aquí hay preguntas random. Preguntas que, créame, no se las imagina y que nadie las sabe porque ni siquiera a mí me las cuentan lo que ponen. La idea es que usted elija una y vemos qué pregunta le sale y se la contesta. ¿Esta? Ok, fue directo. Vamos a ver. Entonces, la pregunta para Esteban Torres, que es candidato a la Asamblea por el movimiento ADN, es: si tu campaña tuviera el lema de una película, ¿cuál sería? Primero, ¿es amante del cine? ¿Le gusta el cine? Sí me gusta el cine bastante. Intento ver todo lo que pueda. Ir al cine, además. ¿Le gusta ir al cine? Bueno, ¿cuál sería entonces el lema de su campaña? Puede ser
un lema de una película o el título de una película, ¿no? ¿Cuál puede ser? Déjeme adivinar, ¿a usted le gustan las películas de superhéroes? ¿O no mucho? Sí ¿O más me las de- gustan, pero más o menos. ¿El nomás. Padrino le gusta? El Padrino me encanta. Es muy buena, ¿no? El Padrino me encanta. De los superhéroes no veo tanto, pero la trilogía de Nolan es espectacular Sí. de Batman, de mis favoritas. Y la última del Joker fue terrible, o sea, es así. La 2. Le mataron Sí. al pobre Guasón. Bueno, era un musical, ¿no? Ajá. Yo creo que puede ser la frase I'll be back Ya, ok. de Terminator. Perfecto. Y que va justo con lo de usted, volver a esa Asamblea Nacional Así que es, es su casa. Además de pasado por el desierto político también, porque perder una elección no es bonito. Claro. Pero creo que nos va a ir muy bien en esta nueva asamblea. ¿Y tienen expectativas del número de asambleístas de ADN que podrían llegar? Sí, a ver, nosotros tenemos proyecciones, no nos confiamos, sabemos que esto cambia de un día para el otro, pero nuestra aspiración es llegar con al menos 60, 65 asambleístas a una asamblea que ya no tendrá 137, sino 151, y en donde el número mágico será de al menos 77. Así que esperamos estar muy cerca de ese número, no porque no haya el caudal de votos. El problema es que hay un método matemático que no favorece a las mayorías, sino más bien a las minorías, porque si fuera el método que se usó hace muchos años, estaríamos hablando de que sobrepasaríamos los 100 legisladores. Pero en el entorno actual, nuestra expectativa es esa. Ahora, cuéntenos algo. ¿Cómo es ya en la asamblea, en el hemiciclo, tantos legisladores, conversan entre sí o cada uno, no sé, en su propio curul, pone que una fotografía, como que es un espacio propio, personal? No, las curules no admiten que tenga uno el propio. Además, hay una revisión de seguridad cada mañana antes de cada pleno para evitar cualquier tipo de explosivos. Además, hay unos lindos perritos policiales que están ahí haciendo su trabajo. Bueno, todo depende cómo uno se lleve. Yo siempre he mantenido el respeto personal y la cordialidad. Eso se pierde cuando uno insulta a nivel personal a una persona. Yo siempre he dicho, las ideas no merecen respeto. Las ideas son para destruir, para contrastar, para pelear. Las personas merecen respeto. Lamentablemente hay muchas personas que cruzan el umbral de lo personal y que evidentemente ya no son susceptibles de tener una relación personal. Porque hay unas peleas fuertísimas en la asamblea, se dicen de Y todo. pueden haber, mientras sean temas políticos. Pero si uno ya entra a decirle, tú eres un ladrón, tú eres un sinvergüenza, ya se rompe para mí, al menos, esa lógica de respeto político, porque además en la asamblea uno tiene que hablar con todos, sobre todo para ver si a las posiciones de uno acerca el mayor número de adeptos. Ok. ¿Sí? Y bueno, así lo lograron ustedes con esas 5 de 5 de los proyectos de ley económica urgente. Así el se año hacían y pasado. aprovechábamos también una coyuntura en donde el presidente era tan popular que para la asamblea, que quería chocar con el presidente, Sí. chocar era un muy mal negocio. Y luego, de hecho, se comprobó cuando iniciaron ellos el choque con la asamblea, sus números con el presidente, sus números cayeron y el presidente ha sostenido los mismos números de popularidad. Le preguntaba esto porque quiero proponerle algo. Usted decidirá si lo hace o no, pero ¿qué le parece si en su curul de la asamblea usted le deja un mensaje, sea a sus compañeros legisladores de oposición o del mismo partido? Le voy a prestar aquí este post-it con el marcador. ¿Y qué mensaje colocaría usted? ¿A quién, pero? A todos. El que usted decida, que alguien pase por ahí. Ah, ahí está el puesto de Esteban Torres. Y a ver qué dice. Puede ser un mensaje directo, puede ser algo suyo, sus metas, lo que usted decida. Ahí está. Vamos a ver. Dice entonces, lo vemos bien con la cámara. Atención, asambleístas de este nuevo periodo legislativo. Si pasan por el curul de Esteban Torres, paciencia y prudencia. Falta mucho eso. Doctor, A ver. quisiera profundizar en su respuesta. Mire, la asamblea es complicada. Hay muchos que llegarán por primera vez. Hay muchos que tienen unas ansias inmediatas de hacer las cosas, pero lo bueno es ir de forma gradual y sobre todo haciendo un buen papel. A veces la calidad es más necesaria que la cantidad. Es preferible prepararse para dar un buen discurso sin leer un solo papel durante los 10 minutos que permite, a estar leyendo 20, Y no que decir queda nada. muy mal. Entonces Sí. yo creo que si en algo puedo yo ayudar a los compañeros de la próxima bancada y a los próximos legisladores es justamente en buscar esa calidad que esperan también los ecuatorianos de una nueva asamblea, porque nuestro lema justamente es una asamblea distinta. Y hacia allá hay que buscar y hay que ser prudentes y pacientes. Muy bien. El tiempo lo dirá. Doctor, muchas gracias por Gracias, estar aquí, por esta conversación y para que la gente pueda conocer quién es Luis Esteban Torres Cobo. Así que con esto, doctor, le invitamos a que usted aplaste el botón para cerrar el programa. Aquí los invitados Aplasto. dicen chao.
En las tardes, tú decides.